Y al regreso vamos a hablar con Fernando Balda, expreso político ecuatoriano, para que se entienda que estos regímenes son simplemente una franquicia, que el caso venezolano no está aislado y que esto es simplemente un proyecto a nivel regional, un proyecto autoritario a nivel regional. Están en la misma situación en Ecuador. Ya volvemos. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Tenemos un problema con el streaming. Mercurio está en retrógrado. Y así que a las 11 de la noche, hora de Miami, vamos a repetir este programa para quienes lo ven vía internet, a través de nuestra web puedan acceder a Agárrate el día de hoy, que está muy bueno. Ya tenemos vía Skype desde Ecuador a el expreso político Fernando Balda. Buenas noches, Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia. Muchísimas gracias por permitirme esta gran oportunidad de dirigirme a todo el mundo y a tu selecta audiencia para informarles sobre la actualidad política de mi país, el Ecuador. Fernando, bueno, hay mucho ruido en las redes sociales porque creen que tumbaron la señal precisamente porque te teníamos aquí en el programa el día de hoy, por toda la persecución de la cual has sido objeto. Has enviado una carta al Papa Francisco, creo que el Papa va a estar bien ocupado estos días, ¿no? Con este tema de la persecución política en estos países, en los países de este socialismo del siglo XXI, de esta franquicia, ¿no? En esa carta tú hablas o haces la solicitud para que el Papa reciba a la representación de 300 familias de presos y perseguidos políticos en Ecuador, Fernando. Así es, efectivamente, en días pasados, esta semana, enviamos al Santo Padre, al Papa Francisco, una carta a través de la Nunciatura Apostólica en Quito y de la Conferencia Episcopal, en la que le solicitamos nos dé audiencia a las víctimas y a las familias de las víctimas de los casos de crímenes de Estado, asesinatos de Estado, persecución política, encarcelamientos ilegales, violaciones a los derechos humanos y la persecución en general. Yo creo que pequé un poco en poner en la carta que son 300. He recibido innumerables emails, llamadas, cartas de gente protestando porque hay gente que ha cuantificado esta cantidad de perseguidos y víctimas de los crímenes de Estado y consideran que son mucho más. Pues en todo caso aprovecho esta oportunidad para disculparme con las familias de todos esos perseguidos, pues, y trataremos, si es que se da la oportunidad de poder tener esta importante audiencia con el Papa Francisco, aumentar el número de personas que puedan ir a la cita, si es que esto se llegaría a dar. Es un poco difícil, pero bueno, hay un dicho que dice que no hay peor gestión que la que no se hace, porque la intención y el objetivo, precisamente el propósito de pedirle esta cita al Papa Francisco, es visibilizar ante el mundo, y más que todo ante la Iglesia Católica, una realidad que en Ecuador la actual dictadura intenta tapar a toda costa y que más bien en este momento está intentando utilizar la venida del Papa para recuperar la popularidad y la aceptación que ya ha perdido. La lista de los perseguidos políticos y de la gente que ha sufrido víctima incluso de asesinatos por parte de la dictadura que gobierna este país, es larga, es grande, pues, y creo que incluso a nivel internacional ya se conoce incluso los nombres de estas víctimas de los crímenes de Estado. ¿Para cuándo está prevista la visita del Papa? Está prevista para la segunda semana del mes de julio. Nosotros lo que queremos es presentar ante él una lista con un documental que estamos elaborando de estos casos emblemáticos de víctimas en el Ecuador. Tenemos, por ejemplo, el caso del periodista Fausto Valdivieso. No sé si ustedes tienen algunas fotos que yo les envié temprano. Creo que tenemos las fotos, producción las tiene. Tenemos el caso del periodista Fausto Valdivieso, quien trabajaba en uno de los medios de comunicación incautados por la dictadura y que empezó a denunciar los casos de corrupción que se cometían en estos medios y de repente pues fue asesinado. También tenemos el caso emblemático de un general del ejército, de nuestras Fuerzas Armadas,
un honorable general, el general Jorge Gabela, quien denunció anomalías, irregularidades en la compra de varios helicópteros para las Fuerzas Armadas, helicópteros que después se estrellaron y que causaron víctimas mortales. El general Gabela fue asesinado. También tenemos el caso del indígena José Tendetza. Es un indígena que se opuso a la explotación del subsuelo en la Amazonía y que estaba en contra de las políticas de la actual dictadura. También fue asesinado. Fernando, perdóname que te interrumpa, ¿no? Porque en este caso, por ejemplo, que el próximo domingo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se va a reunir con el Papa Francisco. Pues claro, Maduro va para el Vaticano porque Monseñor Líquer, que es un sacerdote venezolano muy activo con la persecución política que ha atendido realmente, yo diría que es uno de los que más, uno de los representantes de la Iglesia Católica en Venezuela que más ha reaccionado contra la represión del gobierno. Se adelantó y visitó al Papa Francisco y regresó con la garantía de que el Papa no visitará Venezuela mientras existan presos políticos y exista persecución. Quizás el Papa no sabe que esto existe en Ecuador y quizás sería importante que ustedes se adelantaran y le entregaran esta lista y estos casos antes de que él llegara a Ecuador. Bueno, nuestro objetivo en ningún momento es que el Papa no visite el Ecuador. Al contrario, creemos que se trata de una gran oportunidad para que él conozca de frente una realidad que la gran maquinaria publicitaria que maneja esta dictadura está tratando de ocultar, ¿no? Creemos que es justo, necesario y merecido para los ecuatorianos la visita papal y lo estamos esperando precisamente para esto. Si no logramos tener una audiencia, pues estamos ingeniándonos formas alternativas para que el Papa y la Iglesia Católica a través del Papa se enteren de esta situación que se vive actualmente en el país. Y como decía, la lista es muy larga. Hay presos políticos, hay perseguidos políticos, hay gente a la que se le montó pruebas falsas para poderlos tener en la cárcel 3 años, 10 años, etc. Hay gente que ha sido asesinada y que todos, por una coincidencia, entre comillas, son víctimas mortales luego de que habían denunciado actos de corrupción de la dictadura. Claro, la dictadura dice que todos estos son casos aislados y que además son casos que se han producido por parte de la delincuencia común. Pero qué coincidencia que justamente durante este periodo de este régimen es que empiezan a morir, empiezan a ser asesinados los denunciantes de los actos de corrupción de un gobierno. Justamente durante este régimen es que empiezan a ser encarcelados los denunciantes de corrupción. Claro, en todos los gobiernos ha ocurrido en alguna medida, pero en este caso ya es la situación totalmente exagerada, ha sobrepasado los límites históricos, las dictaduras pasadas o los gobiernos tiránicos que vivió el Ecuador en épocas pasadas, ni todos ellos juntos se asemejan a lo que el Ecuador está viviendo en los actuales momentos y a la crisis psicológica de los ciudadanos, a el impacto que ha causado toda esta persecución, toda esta aberración política en los ciudadanos que se encuentran muchos viviendo bajo el terror diario, viviendo bajo el miedo constante a protestar por sus derechos. Y bueno, creemos que esta oportunidad, la visita papal, es importantísima para que el mundo se entere de lo que está pasando en Ecuador. Y aunque no logremos la cita, ¿sí? Aunque no logremos la cita, los perseguidos políticos, las víctimas de estos crímenes de Estado, vamos a ingeniárnoslas, eso sí, se los aseguro, para que el Papa Francisco sepa lo que está pasando en el Ecuador y no vamos a desaprovechar esta importante oportunidad. Bueno, es muy activo en el Twitter, hay que empezar a trabajarlo en el Twitter, a decirle al Papa lo que está pasando en Ecuador. Fernando, rapidito porque me quedan apenas unos segunditos porque perdimos tiempo con lo de la conexión. No hablábamos desde el 1 de mayo y ese día salió el pueblo a marchar contra el gobierno de Correa.
¿Cómo está la situación ahora? Porque tú dices que la gente tiene miedo a protestar, es lo mismo que pasa en Venezuela. ¿Cómo está la situación para Correa en este momento? Sin embargo, a pesar de que la gente en su mayoría siente temor, igual hay muchos que se han desprendido al fin de ese miedo, cual si lo hubieran exorcizado. Y la gente ha salido en las calles constantemente. No ha habido una sola semana en que no hayan protestas ciudadanas. Ya el país se está resistiendo. Están resistiendo los maestros, están resistiendo los estudiantes, los trabajadores, los médicos. La sociedad en general está saliendo a las calles. Anoche mismo, en la emblemática tribuna de los Chiris aquí en Quito, hubo una gran manifestación de personas que pedían ya la renuncia de Rafael Correa. Y se ha anunciado entre todas las organizaciones sociales, de izquierda, de derecha, de centro, sin importar ideología política, un gran paro nacional que no cesará hasta que se haya realizado la renuncia, se haya concretado la renuncia de la actual dictadura. Ese es el propósito y eso es lo que han dicho las organizaciones sociales, que el sábado de la semana pasada se reunieron en una ciudad acá en Ecuador que se llama Riobamba, en donde tomaron esa determinación. Todos los ciudadanos estamos atentos a lo que va a pasar y bueno, esperamos que exista una reacción positiva en el país con respecto a todo lo que se está viviendo. Bueno, Fernando, muchísimas gracias y mucha suerte. Vamos a estar pendientes. Muchas gracias, Pati, una vez más. Un saludo especial a toda la gente allá en Estados Unidos, en toda América Latina, en Europa, que sé que escuchan también muchísimo tu programa. Sí, señor. Muy agradecido. Gracias. Bueno, ustedes lo escucharon, Fernando Balda, la situación muy parecida a la de Venezuela.